Buenos días, soy Dr. Manuel Martínez Ortega. Quisiera presentaros en 3 segmentos una introducción sobre lo que fue el contexto religioso español previo a lo que se ha llamado reformistas antiguos españoles. Ese título de reformistas antiguos españoles es el título de una colección de libros que recoge los escritos de lo que llamamos reformadores protestantes en España. En diferente grado hubieron una serie de hombres que recibieron la influencia de los escritos de Lutero y claramente expresaron una fe protestante. Entonces eso es muy valioso para los creyentes evangélicos de hoy en día, pero lo que es nuestro tema es un poco indagar en las corrientes religiosas que precedieron a estos hombres. En primer lugar, hemos de saber que en estas últimas décadas ya no se escribe tanto, y creo que acertadamente, de 2 bandos, o sea que corrientes religiosas de aquel momento o bien eran luteranas y protestantes y dirían evangélicas, cosa que es cuestionable, pero así, o si no, son católicas y desde un punto de vista protestante o evangélico, pues con cierta reticencia o rechazo. Y luego está aquellos que estuvieron entre medio, que no se definían, y de alguna manera eso también puede despertar algo de rechazo por parte de círculos evangélicos o protestantes. No, hoy en día, en las décadas recientes, se intenta valorar cada corriente religiosa por sí misma. Se intenta analizar las características de esas iniciativas, esas búsquedas de Dios, y no necesariamente por la medida mayoritaria o minoritaria que seguían ya sea la Reforma Protestante o la Iglesia Católica. En segundo lugar, el estudio de este contexto religioso español previo a la influencia de los escritos de Lutero y la Reforma Protestante, entiendo que es valioso para entender a esos líderes, a esos hombres o religiosos. A veces no ejercían un liderazgo tan notable. Pero, por ejemplo, si me permitís pasar aquí a la pizarra, vemos Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda estaba en el monasterio de San Isidoro, Santiponce, en la orden de los Jerónimos, y huyó por la presión de la Inquisición al norte de Europa junto con otros frailes jerónimos. Él se establece en Ginebra y desde allí, por ejemplo, escribe un pequeño tratado breve en doctrina, y cuando leemos su escrito, lo que vemos realmente en ese tratado es una comunicación de los principios de la Reforma Protestante, particularmente en los términos en que se estaba discutiendo en el norte de Europa. Ese es su trasfondo, ese es su contexto, y así sus escritos lo manifiestan. Francisco de Encinas tiene otro trasfondo. Él es burgalés, una familia de Burgos, y entonces los padres de estos 3 hermanos, Francisco, Jaime y el tercer hermano, son enviados por sus padres a estudiar allí, al norte de Europa, y entonces allí, donde hay una libre circulación de escritos humanistas y también reformados, allí Francisco de Encinas abraza la fe. Vemos que su carácter realmente es más humanista. En sus obras, por ejemplo, además de traducir el Nuevo Testamento al castellano, pero él traduce un clásico de filosofía a la lengua castellana. Y la pregunta sería, vaya, eso es algo que quizás no veríamos en Juan Pérez de Pineda, pero eso es por su trasfondo jerónimo, y sin embargo, Francisco de Encinas, vamos a hablar de un contexto humanista y un contacto directo con lo que son las enseñanzas de la Reforma. Juan de Valdés es otro personaje totalmente diferente. Juan de Valdés, nacido en Cuenca, vamos a poner Castilla, esa región central de España.
Juan de Valdés realmente vino a conocer a Dios, a entrar en el reino de los cielos, como él lo diría, en una crisis espiritual alrededor de 1520, quizás 22, 23, probablemente bajo la influencia de Pedro Ruiz de Alcaraz, alguien que fue juzgado y condenado como uno de los alumbrados de Toledo. Claro, sus escritos son totalmente diferentes a Juan Pérez de Pineda y Francisco de Encinas. Los escritos de Juan de Valdés no vemos una influencia, tan directa en el sentido de que no habla en los términos de la Reforma, sino que, aunque utiliza a Erasmo y a Lutero en su escrito primero, Diálogo de Doctrina Cristiana, 1529, pero él realmente sus escritos son mucho más espirituales. Él tiene cierta reticencia a identificarse plenamente con la persona de Lutero o con algunas, como con la Reforma protestante tal y como estaba tomando carácter en el norte de Europa. Algunos dicen como que era un nicodemita, alguien que como Nicodemo escondía su verdadera fe. Otros lo toman como alguien que estaba en medio sin definirse con uno ni otro, como quizás podrían asemejar a Erasmo. Personalmente entiendo que no. Lo que pasa es que Juan de Valdés recibe una influencia espiritual diferente y claro, su contribución al pensamiento, vamos a decir, hacia lo reformado en España es diferente. Constantino Ponce de la Fuente, igualmente de Sevilla, como Juan Pérez de Pineda, igualmente vinculado con toda la congregación de Sevilla, él escribe un catecismo, doctrina, enseñanza cristiana, pero otra vez, él tiene su propia personalidad. Él no ha tenido relación con los alumbrados como Juan de Valdés. Él quizás ha recibido una influencia humanista, no como la que había en los Países Bajos, pero sí como la había en Alcalá de Henares. Entonces, porque es graduado de allí. Entonces, lo que vemos es eso, que cada uno, aquí podríamos poner Alcalá de Henares, con lo que eso supone de ese trasfondo humanista. Entonces, lo que quiero decir a través de estos 4 hombres, de sus diferencias, sus particularidades, es que necesitamos ver que existieron algunos movimientos autóctonos que influenciaron en cómo estos reformadores antiguos españoles recibieron la influencia de Lutero y cómo la expresaron o cómo la vivieron. Lo curioso es que aún en el entorno católico se reconoce que entre los siglos XV y XVI existió una tensión tanto en el ámbito de la teología como el ámbito de la exégesis, como en el ámbito de la espiritualidad. Estas cuestiones estaban en tensión, en ebullición. De hecho, es que hay una escritora, yo no soy partidario de ella, es católica y algunos escritos que ha hecho, pues realmente creo que ignora voluntariamente la influencia de Lutero en España. Pero bueno, ella ha descrito, aún desde la perspectiva católica, este periodo como un laboratorio de energías religiosas, de inquietudes, un laboratorio de efervescencias. Y es así. Aún Melquiades Andrés, también teólogo católico, él habla de este periodo de fervor, de efervescencia, que dieron lugar a cambios importantes tanto en el ámbito de la espiritualidad, hablando del mundo católico, lo que fue el misticismo español, de Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, etc. También podríamos hablar de Ignacio de Loyola, también podríamos hablar de una teología positiva,
como por ejemplo en el análisis que hace Fray Luis de León de los nombres de Cristo. Eso antes de lo que fue este periodo no era algo posible. Necesitábamos este periodo de tensión convulso, con inquietudes. Entonces, desde el campo católico se habla desde Pedro Martínez de Osma, 1470, cuando se publica su libro De Confessione, hasta la obra de Melchor Cano, que es teólogo católico, que aún hacia el final del Concilio de Trento, él, como enviado de Carlos V al Concilio de Trento, escribe este libro de Locis Theologicis, donde lo que hace es realmente reflexionar sobre la autoridad. La autoridad hasta qué punto de la Escritura, la autoridad de los concilios, la autoridad papal, la autoridad de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que en la Iglesia de Roma se establece claramente qué es la Iglesia de Roma. Antes del Concilio de Trento es necesario entender que la Iglesia católica no era uniforme y que existen personajes, tanto por ejemplo Pedro Ruiz de Alcaraz, mientras es juzgado por la Inquisición, así como Juan de Valdés, que tuvo que huir de España y se refugió en Nápoles y allí ejerció un ministerio didáctico de discipulado. Ellos dicen que ellos no dicen nada en contra de la Iglesia. Ellos entienden que sí, la Iglesia está por un lado, pero que de alguna manera existe esa posibilidad de iniciativas alternativas sin que sean una ofensa a la Iglesia. Bien, entonces tenemos ese periodo de tensión donde desde que comienzan las reformas de los franciscanos hasta lo que es el Concilio de Trento, cuando lo que estamos diciendo, la Iglesia de Roma, digamos, se consolida, se define en sus convicciones. Realmente yo, si fuera a describir de qué periodo estamos hablando, hablaría de 1420, cuando algunas casas de nobles, interesados en el saber, en la cultura y también la religión, envían algunos de sus conversos, personas interesadas en la cultura, veremos luego lo que son estos conversos, pero por ese interés en corrientes humanistas de Italia y aún teológicas, vemos que comienza una influencia de lo que es el humanismo y diríamos también el humanismo cristiano después en España. Así hablaríamos de 1420, incluso personalmente me gustaría incluir al principio de ese periodo el edicto de pureza de sangre. ¿Por qué? Porque el edicto de pureza de sangre tiene que ver con aquellos judíos que se convierten al cristianismo. Y lo que tiene que ver es de qué manera aceptaron la fe cristiana. Lo que vamos a ver en esta introducción, porque los vamos a considerar un poco más en detalle, es que estos conversos, por una parte, algunos abrazaron realmente la fe cristiana, pero su trasfondo judío realmente les provocaba una reticencia, un rechazo, tanto al excesivo ceremonialismo, a todo el mundo de reliquias. Pensemos que para los judíos un cuerpo muerto es inmundo. Entonces, todas las reliquias, todas lo que ellos entendían como supersticiones, todo eso sumado al rechazo del cristianismo viejo, vamos a decir, de los cristianos de toda la vida, eso produjo que aquellos que se convirtieron del judaísmo al cristianismo y aún su descendencia, generara una espiritualidad particular. Y creo, tanto por su influencia o su presencia, mejor dicho, en la orden de Jerónimos, como su presencia en el humanismo español, como también su presencia en movimientos de inquietud espiritual, los conversos suponen una corriente espiritual o religiosa muy importante
a la hora de considerar este contexto religioso español previo a lo que fue la influencia protestante en España. Y por otra parte, como estoy diciendo, estamos hablando del periodo, este periodo convulso de cambios. Entonces, estoy expresándoos mi preferencia, que Pedro Martínez de Osma no fue el primero, iría un poco más atrás, 1420, 1449, y luego llegaríamos hasta 1583, cuando Fray Luis de León escribe este libro, Los Nombres de Cristo, y realmente nos da una idea de la influencia de la mentalidad conversa en la exégesis. Nos daría un ejemplo de lo que Melquiades Andrés, teólogo católico, habla de teología positiva, donde no se recurre a los escolásticos, donde no se recurre a las alegorías, a otro tipo de escritura, sino que se recurre a lo que es la palabra de Dios, el texto bíblico y enseñanzas que se desprenden del mismo texto. Lo que queremos considerar es, en primer lugar, órdenes monásticas y en particular los franciscanos, porque el fervor, la inquietud espiritual, el empuje del contexto español y particularmente en Castilla religioso fue muy afectado por estas inquietudes espirituales que algunas claramente fueron diferentes y alternativas a lo que fue, digamos, la ortodoxia católica. Queremos mirar también el contexto general español, cómo era la Iglesia católica de entonces. Hemos de entender que era diferente de ahora en algunos aspectos, en otros sigue siendo exactamente igual. Pero creo que el entender un poco el marco religioso donde estos movimientos religiosos y donde estos reformadores tuvieron su existencia, su vida, sus libros, nos ayudará a entender sus enseñanzas. Queremos tratar, como hemos dicho, movimientos renovadores por una parte, que los consideraremos católicos, que, bueno, consideraremos sus características y los identificaremos, pero por otra parte miraremos aquellos que fueron disidentes y que en alguna manera pudieron contribuir a una buena recepción de luego los escritos de Lutero y la Reforma Protestante. Entonces, tres corrientes particularmente queremos considerar. Hemos dicho, primero, las órdenes monásticas centrándonos en la espiritualidad franciscana y sus ramificaciones. Segundo lugar, la espiritualidad conversa y los alumbrados de Toledo. Alumbrados de Toledo que algunos dirían que fue una derivación de la espiritualidad franciscana, pero veremos que no, que realmente fue un desarrollo de la espiritualidad conversa. En tercer lugar, queremos tratar el erasmismo español. Una cosa es Erasmo de Rotterdam, sus escritos, sus énfasis, sus enseñanzas, pero hemos de ver que en España su influencia tuvo unas características concretas. Y por último, lo que queremos ver es la Universidad de Alcalá de Henares. Una universidad en un sentido innovadora, porque enseñaría tanto lo que es el tomismo, la teología, según la perspectiva de Tomás de Aquino, como la teología desde la perspectiva de Duns Scotus, como desde la perspectiva de William de Ockham, lo que diríamos nominalismo, y en particular Gabriel Biel. Hemos de recordar que Gabriel Biel fue alguien que influenció en la teología de Lutero. Entonces, Alcalá de Henares es una confluencia de diferentes corrientes religiosas y veremos que eso también nos da un poco más de amplitud a la hora de considerar estos reformadores españoles. Pues espero que esta clase pueda ser de ayuda, de claridad y nos pueda hacer valorar
estos personajes, que algunos de ellos, me parece a mí, sinceramente buscaron a Dios más o menos acertados. No estamos aprobando sus convicciones, pero sí de alguna manera queremos valorar su iniciativa. Pues comenzamos a ver lo que son las diferentes corrientes religiosas, y una de las cosas que me gustaría hacer en este primer bloque es presentaros tres elementos que creo que son importantes y tienen que ver principalmente con antecedentes. Hablamos desde de los periodos de la Reconquista, siglos XI, XII, XIII, llegaríamos hasta el XIV. Entonces, es importante entender que la Iglesia Católica, como ha escrito Américo Castro, un brasileño estudioso de lo español, la definición de lo que constituye España hoy en día. Es algo muy curioso porque García Villoslada, editor general de una historia de la Iglesia Católica en España, considera que antes de la Reconquista no existían elementos identitarios españoles. Bien, lo que digo, vamos a tratar estos anticipos de siglos XI, XII, XIII y XIV. Y vamos a tratar tres cosas. En primer lugar, trataremos el marco religioso español que, como decía García Villoslada, Américo Castro, identifican como lo que constituye lo español. Habla Américo Castro una mezcla de moros, judíos y cristianos, y lo que eso resulta. García Villoslada habla realmente de ese movimiento de consolidación de lo que es el poder civil con la Iglesia a partir de los Reyes Católicos, la conquista finalmente de Granada, el edicto de expulsión de los judíos y luego, pues, digamos, el dominio de Roma como algo que marca España. Y de hecho es que, considerando hoy en día diferentes países, por ejemplo Inglaterra, por ejemplo Francia, Suiza, Alemania, vemos que hay una diferencia considerable en las particularidades de la influencia católica en lo que es España. Bien, tres cosas queremos reflexionar en este segmento. Uno, ese entorno religioso que fue marcado desde la Reconquista y lo tenemos hasta hoy en día, entiendo. En segundo lugar, veremos lo que fue algunas herejías, algunas disidencias claras, perseguidas por la Inquisición. Y en tercer lugar, comenzaremos a ver la llegada, el desarrollo de la Orden franciscana en España y una ramificación que fue condenada por el papado, pero que se resistió y que a veces llegó al borde de lo que es la herejía o la disidencia clara, que fueron la Orden franciscana, y lo que queremos tratar son los fraticellos, o bien los beguinos, begardos, o los llamaban también los espirituales. En primer lugar, hablamos de el entorno católico y lo que algunos han identificado como la personalidad española, que ciertamente caracterizó España, particularmente en las monarquías, sobre todo en la dictadura de Franco, 1939 hasta 1975, y eso, quedan algunos resquicios, aunque el secularismo va haciendo su influencia. ¿Cuáles fueron estas marcas del catolicismo? Pues bien, hablaríamos de una vulgarización de la religión. O sea, hablamos de múltiples leyendas, ritos, apariciones, milagros, todo era milagroso. Cuando las tropas avanzaban, por una parte se buscaba repoblar, monasterios se fundaban a veces con dudosa integridad por cuestión de adquirir propiedades, pero
cuando avanzaba los reinos del norte, los reinos cristianos, se tomaba como una victoria de Dios. A veces en la vigilia de la batalla se celebraba la Eucaristía, tenían confesiones, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, uno de los elementos interesantes es la leyenda, porque es una leyenda. Desde 1900 hay estudios, diríamos, contemporáneos, históricos, cuestionando totalmente que el apóstol Santiago estuviese en España, y aún esto está claramente registrado en Historia de la Iglesia en España, editor general García Villoslada. Pero fijaos, por ejemplo, Santiago, Julián de Toledo, que estaba un poco reticente, un poco crítico al desarrollo de esa leyenda de Santiago, poco pudieron hacer con la fantasía desbordada de mentes apasionadas como el Beato de Liébana, cuando expresaban que Santiago, aquel que, según la tradición, cosa que también es altamente cuestionable, había evangelizado España, ahora desde el cielo ejercía su patronazgo a favor de los cristianos en su lucha con el Islam. Las apariciones de la Virgen de Montserrat, vírgenes, eso de que haya en cada pueblo una virgen, un patrón diferente, que hayan hermandades, fraternidades que fomentan estas fiestas municipales tan entrelazadas con celebraciones religiosas. Es curioso, por ejemplo, considerar San Fermín, cuya biografía podría ser interesante, hablando de siglos muy anteriores, pero que cuando se constituyen estas fiestas municipales y luego resulta en una mezcla tan rara de desenfreno, corrupción y disolución, y a la vez una procesión religiosa en medio de las fiestas de San Fermín en Pamplona. Entonces, lo que vemos es apariciones, milagros, todo es sobrenatural. Y la religión es llevada al pueblo, eso es lo que queremos decir con vulgarizar. Se vulgarizó en el sentido de que se tradujo en ritos, fiestas municipales, hermandades, fraternidades, esfuerzos, obras de teatro, dramatizaciones, celebraciones de Semana Santa que hasta hoy perviven en Sevilla o en algunos otros lugares. Bien, otra cuestión importante acerca de este trasfondo o de lo que son las corrientes religiosas de ese periodo de tensión es el dominio de Roma sobre la península. Realmente Isidoro de Sevilla, desde siglos VII, por ahí en adelante, VI, Isidoro de Sevilla unificó lo que fue cómo se hacía iglesia y registró un orden de culto, un año litúrgico, una forma de celebrar el bautismo, unos leccionarios de qué leer durante los domingos del año. Todo eso intentó unificarlo y realmente surgió lo que se llama el rito isidoriano o rito toledano, o también se llama rito mozárabe, porque evidentemente hubieron algunas aportaciones durante el periodo de los musulmanes en España. Pero ese rito lo que expresaba era que España tenía de alguna manera una forma de iglesia autóctona. Pues bien, a mediados del siglo XI vemos que Sancho Ramírez, 1068, en días del Papa Alejandro II, se declara soldado del Santo Pedro, del Papa. Acatan el poder civil en España, acata las órdenes de Gregorio VII, y aunque en zonas rurales todavía resistirían ese cambio, pero la Iglesia de Roma empezaría a dominar en España.
es interesante que ese dominio de la Iglesia de Roma en España prevendrá e impedirá que en España surgiera ninguna herejía autóctona comparable, por ejemplo, a Wycliffe, a Juan Hus o Savonarola. Habría que esperar hasta el siglo XVI, hasta que unos movimientos religiosos se pronunciaran de alguna manera en contra del catolicismo vigente. La nobleza y el pueblo reaccionaron a Roma, a lo que fue el dominio eclesiástico religioso, con enojo, antipatía y resistencia ante un clero que incrementaba sus posesiones y que en muchas ocasiones había perdido sus escrúpulos. Mientras en Europa, en los siglos XIII, XIV, XV, se experimentaba una fragmentación de la autoridad monárquica, en España se consolidaba la unidad nacional, de los reyes católicos unidos bajo la dictadura de la religión católica. Esta lucha, esta resistencia, este poder de una iglesia con muchas posesiones, alejada del pueblo, jerarquizada, separada de lo que son los ideales del cristianismo, generaría algo que tanto el católico Sánchez Albornoz como un líder evangélico reciente, José María Martínez, referirían como una característica de la sociedad española, y es de que junto a celebraciones religiosas, donde se expresa unos sentimientos exacerbados religiosos, igualmente se puede encontrar hablar con malas palabras, con blasfemias, y se puede encontrar una corrupción y disolución. Y es curioso que podríamos hablar de San Fermín, he referido antes, pero podríamos hablar igualmente de algunas celebraciones de Semana Santa por Andalucía, donde junto con las celebraciones religiosas, poco después de las saetas, de esas expresiones tan enfervorizadas, existen otras expresiones que son realmente muy carnales y que dices, ¿cómo conjuga una cosa con la otra? Pero es una fragmentación que, como digo, tanto Sánchez Albornoz como José María Martínez registran en sus escritos. Esto espero que nos ayude a entender un poco el trasfondo católico en el que nos movemos, profundamente religioso, profundamente ritualista, con un dominio de Roma y a la vez vivido por el pueblo de una forma un poco dual, donde por una parte pueden expresar una emoción profunda y por otra parte hablar con blasfemias o comportarse bastante ajeno a lo que serían unos códigos cristianos de conducta. Bien, durante estos primeros siglos, dos herejías, y aquí hablamos ya según el vocablo católico, vamos a decir, dos movimientos disidentes aparecen en Francia, pero afectan a diferentes zonas de España. Esto de alguna manera plantea algunos inicios, algunas pequeñas muestras de disidencia a esa iglesia que se había hecho rica con bienes terrenales y a la vez cuya jerarquía religiosa o instituciones religiosas, ya sean monásticas o diocesanas, ya sea cuestiones de curas, obispos, arzobispos y demás, o ya sea de monasterios, se había mostrado realmente un fracaso pensando en una espiritualidad genuina. Pues bien, los cátaros y los valdenses, no quiero alargarme mucho en esto, porque nos queremos centrar en corrientes religiosas. Justo el momento previo
de la influencia de la Reforma. Pero bien, brevemente diremos, los cátaros, o también llamados albigenses, en algunos escritos llamados tejedores o mercaderes, porque fue a través de barcos de comercio que venían de Oriente, de las iglesias de Macedonia. Es realmente una espiritualidad oriental importada. Entonces, es un movimiento religioso realmente dualista, que considera que existen dos principios eternos, que Dios es el autor del bien y Satanás es el autor del mal. Es un movimiento que, según su filosofía dualista, lo que hace es condenar o reprochar todo lo que tenga que ver con lo material y enaltecer todo lo que sea espiritual, o diríamos, mejor dicho, no corporal, inmaterial. Entonces, eso conllevaría una serie de abstinencias, una serie de negación del propio cuerpo, de que la salvación se plantea como liberarse de la dependencia o la esclavitud al propio cuerpo. Las corrientes cátaras pues fueron diversas, pero tenían, digamos, este énfasis de los dos principios, el bien y el mal, en común. Y bueno, creían en la reencarnación, creían que el alma, la persona, se reencarnaba hasta que finalmente podía ser liberada o era libre de esa dependencia de lo físico. Realmente es un movimiento que nosotros igualmente llamaríamos heréticos, pero que tuvo su influencia en la zona de Barcelona, de Cataluña, y bueno, fue experimentado en la península. Otra corriente, esta ya sí, tuvo un carácter mucho más atractivo para nosotros. Pedro de Baldo, un hombre noble, un hombre adinerado con ciertas posesiones, que tuvo una crisis por la pérdida de su amigo y entonces decide, curiosamente, vivir lo que se entendía entonces la vida evangélica. ¿Qué se entendía por vida evangélica? Bueno, ante una iglesia corrupta, rica, llena de bienes temporales y de dominios civiles, la vida evangélica era despojarse uno de todos sus bienes y darlo a los pobres. Entonces Pedro de Baldo destina sus bienes a los pobres, también destina muy interesantemente unos fondos para la traducción de escrituras, para la lectura y, digamos, el acercamiento de las personas a Dios, pero a partir de Pedro de Baldo se desarrolla un movimiento que sí podríamos hablar de uno de los antecesores de la Reforma. Hay unos 30 manuscritos, 30 escritos que dibujan este movimiento. Tienen como centro la Escritura, sin escritos humanos junto a ella. Solo la Escritura debe ser creída en cuestiones de salvación. Nada debe admitirse en religión excepto lo que está mandado por las Escrituras. Interesantemente, este movimiento defendía que solo hay un mediador. Los santos no son mediadores y no deben ser invocados. Los valdenses de Pedro de Baldo, cuidado no confundir valdenses con seguidores de Juan de Valdés, que es muy posterior. Estos valdenses, seguidores de Pedro de Baldo, no creían en el purgatorio. Todos los hombres o estarán justificados para vida eterna o, si no creen en él, irán a destrucción eterna. No hay otros destinos. Solo hay dos sacramentos, bautismo y la cena del Señor. Las misas por los muertos son impías y deben ser abrogadas. Las tradiciones humanas deben ser rechazadas, no deben ser estimadas como necesarias para la salvación. La supuesta supremacía del Papa debe ser negada. La cena del Señor debe constar de los dos elementos, tanto pan como vino, porque así lo instituye el Señor Jesús. La Iglesia de Roma es la misma Babilonia que refiere Apocalipsis. Rechazan los valdenses los perdones, las indulgencias papales. Decían que los sacerdotes se casaran era piadoso
y necesario para la Iglesia. Otras cuestiones podríamos considerar de los valdenses, pero lo que quiero mencionar es que estas corrientes, esta corriente en particular de espiritualidad, de convicción bíblica aún, hablamos del siglo XIII, llegan tanto a Cataluña como a Aragón, también Burgos, Palencia, incluso en León, donde el obispo de Tuy, Lucas de Tuy, escribe contra estos herejes cuya infamia ha hecho España toda inmunda, según este obispo. La herejía estuvo en León, en diferentes áreas. Entonces, aquí aún la Iglesia Católica considera este movimiento religioso diferente a los cátaros, aunque en sus días a veces fueron confundidos, fueron perseguidos conjuntamente y sufrieron la muerte, la persecución por parte de la Iglesia Católica. Así que lo que hemos tratado ha sido primero el catolicismo desde la Reconquista, que forja el catolicismo tradicional español, un catolicismo lleno de ritualismo, de apariciones, de milagros, de supersticiones, de fraternidades, de fiestas municipales mezcladas, lo que es lo civil con lo que es religioso, etcétera, etcétera. Vemos también el dominio de Roma y la lucha que eso genera, tanto entre monasterios, clero, como también los nobles y las autoridades civiles. Vemos esa resistencia, esa reticencia y esa dualidad de lo piadoso con lo pecaminoso, diríamos. Hemos visto también que la disidencia clara influenció en España en esos siglos tempranos. Ahora, hay algo que ya sí empieza a tocar a las puertas, un movimiento que alcanzará a ese siglo XVI temprano y afectará a algunos de los que llamamos reformadores españoles antiguos, les afectará en sus corazones, en su recepción de la influencia de Lutero y la Reforma protestante. Y tiene que ver con la piedad franciscana o los monjes franciscanos. Bien, los monjes franciscanos, reconocidos formalmente por Honorio III en 1223, el origen de los franciscanos fue Italia, pero ya desde 1217, antes de ser reconocida oficialmente, ya estaba en España. Fueron enviados muchos llamados hermanos desde Italia, donde se describen por el fray Benicasa como realmente algo, otra vez, milagroso. Se habla, por ejemplo, del fray Benicasa que se afanaba en la fundación del convento de La Coruña y cuando no tenía que dar de comer a sus albañiles, se acercaba a la orilla del mar, llamaba con un silbido a los peces y los peces acudían en multitud, los recogía y entonces daba de comer a los trabajadores. Este tipo de leyendas que todavía están en España cuando visitamos los pueblos, cuando consideramos la Virgen de tal, el santo patrón de tal, esto arranca de este tiempo. Ahora, la orden de los franciscanos trajo un elemento interesante. Así como los agustinos, los benedictinos, eran órdenes más históricas, centradas en la devoción, centradas en recluirse del mundo para buscar a Dios y ministrar a Dios con ese tipo de piedad, lo que vemos en los franciscanos es que cambian el concepto de, digamos, servir a Dios. Cuando ellos se entregan a la pobreza, que sería considerado lo que es el emblema de la vida evangélica, se entregan a la pobreza y al servicio de los demás. Los franciscanos son órdenes mendicantes, o sea, que practican la mendicidad
piden limosna y luego ayudan a los pobres. Realmente esto supuso un cambio en el paradigma de los monjes. Entonces, las casas franciscanas se dispersan, abundan y aún sobrepasan a lo que son las órdenes tradicionales, como podrían ser la de los benedictinos o la de los agustinos en España. Pero más interesante que lo que es la orden de los franciscanos, que veremos luego cuando tratemos Alcalá de Henares un poco más, pero estamos hablando de los precedentes. Más que esa iniciativa en contra de una iglesia enriquecida y en muchos círculos corrompida, que les costó décadas hasta que aprueban finalmente la orden, pero surgen otras corrientes cuando la orden empieza a perder su integridad. Surgen lo que se llamarían los espirituales o los fratiquelos en Cataluña, Mallorca, Castilla, Valencia, y se extienden por diferentes partes de España. Entonces, ¿quiénes eran estos fratiquelos o espirituales? Eran monjes que pensaban que ya se había perdido la integridad de la orden, de la regla de San Francisco. Eran monjes que querían vivir estrictamente según la orden lo decía, sin concesiones. Por ello, se veían a veces con insubordinación ante sus propias autoridades, y algunos fueron influenciados por Joaquín de Fiore, el joaquinismo que llamaríamos. Joaquín de Fiore fue un abad en Italia, 1135 al 1202, un monje que, viajando a Palestina, tuvo una experiencia mística en el monte Tabor y, según él, obtuvo el don de la exégesis. Fundó una orden monástica en 1196 y se distinguió por sus profecías. Se distinguió por una exégesis bíblica que dividía la historia en 3 eras, de acuerdo a las personas de la Trinidad. La historia, según sus profecías, concluía con una renovación espiritual de la Iglesia, convirtiendo el mundo en un monasterio único, habitado por monjes espirituales. ¿Os dais cuenta estos franciscanos espirituales o fratiquelos? Fratiquelos hablando de hermanos dentro de la orden. Lo que buscaban era algo genuino, porque todo se estaba degradando. Y entonces, por una parte, a veces caían en la insubordinación a sus superiores, creaban estos pequeños grupos que la Iglesia resistía, pero por otra parte aspiraban a una gran reforma, aspiraban a que la verdadera piedad se expandiese y triunfase, y eso incluía, digamos, la condena o el reproche de la Iglesia de su tiempo. En España eso es tan interesante porque aún tenemos al príncipe Felipe de Mallorca que se entrega a esta forma de espiritualidad. Estos franciscanos, vivir una vida radicalmente entregada a lo que ellos creían, esa vida evangélica que es pobreza. Nosotros no lo defenderíamos así, pero no sé, me gustaría que viéramos en ellos esa búsqueda de algo genuino. Yo lo calificaría como un movimiento de renovación, no de disidencia, porque sigue aún dentro de los esquemas católicos. Los beguinos o begardos igualmente son títulos que se dan a estos monjes radicales. Los beguinos eran
de la tercera orden de San Francisco, o como se dice, terciarios. ¿Qué quiere decir? Personas seglares que tenían sus trabajos, pero que intentaban vivir la vida de piedad en sus propios hogares, no ingresando en un monasterio. Ellos vestían con atuendo de franciscano y algunos de ellos fueron considerados en la época previa a la Reforma o la influencia de la Reforma, fueron considerados lo que llamaremos beatas, personas con una unción especial tanto para obrar milagros como para pronunciar profecías. Ese espíritu profético, esa negación tácita de la Iglesia tal cual existía entonces. Bueno, en conexión con nuestro contexto religioso previo a la Reforma, os comentaré que existe Marie Porret, una francesa de espiritualidad que se llamaría Béguina, en el año 1316 ejecutada por la Inquisición. Escribió un tratado que era espejo del alma sencilla y aniquilada. Es un título más grande, pero brevemente. Es un escrito que en el capítulo 5 nos da una frase que despierta cierta admiración. Porque esta Béguina, ramas radicales de los franciscanos, lo que dice es que, en general, es que el alma no debe de obrar buscando su salvación, sino que debe buscar una perfección delante de Dios, una experiencia mística, que no estaríamos de acuerdo. Pero una de las cosas que dice es que una definición del alma perfecta es aquella que es salva por la fe sin las obras. Tremendo. Me llama la atención, estamos hablando todavía de espiritualidad, no estamos hablando de una reflexión ni declaración teológica, pero estamos hablando de personas en un entorno de una iglesia de Roma que domina, que está enriquecida y corrompida, en un entorno de órdenes de monjes que en su mayoría claramente están desvirtuadas y corrompidas, y aún la orden franciscana, que hasta el tiempo previo a la Reforma tendría cierta reputación, aún esa orden no les satisface y buscan caminos más radicales, más alternativos, y en el caso de la Béguina Marie Porret es claramente disidente por pretender que existe un crecimiento espiritual y que la persona debe descansar en Dios en vez de tratar de procurar su salvación por sus propios méritos. Algo interesante.